Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Virgo. Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Vamos a ver cuáles son los sentimientos hacia ti, qué necesitamos saber acerca de esta conexión también. Y quédate hasta el final del video porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchísimas gracias por suscribirte al canal si es que aún no te has suscrito. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a darle un me gusta, dejarme en los comentarios qué te ha parecido esta lectura. Dale a la campanita para que no te pierdas la próxima lectura también. Y también te invito a suscribirte a mi canal de interactivos que te estoy dejando en los comentarios aquí abajito de este video. Si es que esta lectura no está resonando contigo, te invito a ver la lectura de tu signo lunar y tu signo ascendente que te pueden complementar también esta lectura. Vamos a mirar una cartita más y comenzamos a leer esta tirada. Bien, primera carta, tenemos un 10 de bastos al reverso. Este 10 de bastos nos habla de estar sosteniendo mucho estrés o mucha carga emocional que hay que botar. Esta es la energía que está entre tú y tu persona especial. Bien. Hay una energía bien densa en esta carta, ¿no? Vamos a mirar cómo está tu energía. Ok, 2 de espadas. Y la carta del mago. Son cartas como un poco contradictorias, porque es como si tú estuvieras negando tu propio poder. Acá, este 2 de espadas es una carta de bloqueos, por ejemplo, de tener que tomar decisiones difíciles, pero de una forma u otra recuperas tu empoderamiento o recuerdas quién eras y tomas una decisión importante. Vamos a ver. Tenemos 2-10. Estas cartas nos están hablando de finales también. Pero con la carta del mago también nos hablan de nuevos comienzos. Lo peor ya ha sucedido, nos indica este 10 de espadas. Y ahora vamos a mirar la energía de tu persona especial. 10 de pentáculos al reverso. Esto nos indican conflictos en el hogar, conflictos entre ustedes, y esta persona es como que llega y se da una media vuelta y se va porque le resulta más fácil. Entonces, y 7 de espadas ahí al final de la lectura, ¿no? Como resultado. Esta persona se esconde, se va, ¿no? Esta es una persona que se arranca de los problemas en vez de enfrentarlos. Y siento que ahora ha llegado tu momento de tomar decisiones al respecto, Virgo. Bien, muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué siente realmente la persona especial de Virgo hacia Virgo? ¿Qué siente la persona especial de Virgo hacia Virgo? Me mencionan la palabra cobardía también, ¿ah? Precaución. Ok, tenemos un 4 de copas al reverso, un 8 de espadas, un 9 de espadas, un 9 de bastos y un 8 de bastos. Uy, disculpen. Es como si realmente esta persona estuviese evadiendo aceptar lo que tiene que trabajar en sí mismo. Es como que tiene un bloqueo importante en ese sentido. Puede ser que te haya bloqueado también de las redes sociales o haya sido mutuo, pero quizás está dispuesto a desbloquearte o dispuesta a desbloquearte pronto. Hay cierta interacción o comunicación contigo que quiere mantener esta persona. Bien, vamos a mirar un poco más de qué se trata eso más adelante. ¿Qué más nos pueden decir acerca de la persona especial de Virgo? 2 de pentáculos al reverso, 6 de bastos al reverso, 6 de copas y un rey de bastos al reverso. Por más que esta persona sienta energía de almas gemelas, quiera hacer de reconexión contigo, su orgullo y su falta de aceptación, hasta incluso me hablan un poco de la culpa, quizá de acuerdo a lo que haya sucedido, entre ustedes le impide llegar a ese espacio de sanación y reconexión. Tenemos este rey de bastos al reverso. Puede ser una persona bastante impulsiva. Es como que al final le queda más fácil mirar para otra parte.
Eso es lo que siento, la energía general de tu persona especial. Y tú no estás para eso, Virgo, ¿no? Muchas gracias, guías espirituales. Cuéntenme qué está pasando con Virgo, qué necesita Virgo y cómo podemos ayudar a Virgo hoy. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesita saber Virgo hoy? 2 de copas al reverso, separación. Esto, sea lo que sea que está pasando, te está ayudando a trabajar en tu individualidad y en tu independencia, a reconocer dónde está la reciprocidad en una conexión y a no permitirte o aceptar migajas de amor. ¿Qué te pide esta lectura principalmente? Trabajar en ti, nutrirte a ti misma, de forma profunda, ¿no? Invertir posiblemente en tu carrera y en tus proyectos personales. Te veo a ti, a pesar de que quizá esto no está saliendo muy bien o como esperabas, es un gran aprendizaje para ti. Tenemos un caballero de copas y un as de bastos al reverso. Incluso me mencionan que este caballero de copas, por más que puedan haber sentimientos hacia esta persona, esto puede ser un nuevo amor, en el que quizá no estás tomando acción. O hay algo que no se está tomando acción con el as de bastos. Vamos a ver una cartita más para ustedes. El as de espadas. Siento que estás viendo las cosas con claridad en este momento acerca de algún final que hayan tenido. Insisto, me invitan a mencionarte nuevamente que hay nuevo amor para ti a la vuelta de la esquina. Quizá todavía no lo reconocemos, pero ahí está. Y sigue nutriéndote a ti misma. Todo esto tiene que ver con tu valor y trabajo propio, de satisfacción personal, de lo que haces tú contigo, de lo que quieres tú para ti. ¿Ok? Vamos a ver. Con esta carta del 7 de espadas siento que las cosas como que al final, bueno, no sirven mucho, ¿no? Mira, estas son mis cartas de las mentiras, los secretos y los mecanismos de autosabotaje. Cuando me sale el 5 de espadas y el 7 de espadas es un gran signo de advertencia, ¿no? Prestarle la atención a las banderas rojas. 2 de bastos al reverso y caballero de bastos. Si es que somos honestos con nosotros mismos, posiblemente nos vamos a dar cuenta que esta persona realmente va a seguir dándonos la espalda y va a tener esta energía inestable que va a ir y va a volver de nuestra vida como así le plazca. Y finalmente eres tú con determinación que dice ya basta, ya basta. Cuando mi Virgo dice ya basta, es un ya basta. Y listo, ya llegaste a ese punto. Ya llegaste a ese punto, Virgo. Pero qué bendición igual, ¿no? Es como si estuvieras siendo bastante resiliente y procesando todo esto de forma distinta. Cualquier cosa que haya sido bloqueo tuyo en el pasado con respecto a esta conexión, te estás saliendo de ahí para empoderarte nuevamente, recordar quién eres, tu valía y tu valor personal y seguir trabajando en ti. Esta es una historia de amor propio también, ¿no? Vamos a mirar un par de cartas oráculo para ustedes. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos pueden decir acerca de esta conexión? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos pueden decir acerca de esta conexión? Carreras y finanzas infinitamente te invitan a concentrarte en eso. Libérate de esta conexión, te dicen, porque ha sido mucha la decepción y las máscaras en esta conexión están siendo muy fuertes. Es como que, disculpen por lo que voy a decir, es como si es que te estuvieras dando cuenta que esto ya no vale la pena y te liberas y decides concentrarte en ti. Y uff, qué lindo se siente la liberación. Te quitaste esta carga, este peso de encima. Claridad mental es lo que viene hacia ti. Claridad de alma. Tú sabes que esto ya no tiene sentido para ti. Bueno, esto es lo que nos están diciendo las cartas. Tú sabes lo que tiene sentido para ti o no. Pero bueno, espero poder darte alguna especie de apoyo o sustento en esto. Vamos a mirar un par de mensajes de tu persona especial para ti. ¿Qué le gustaría comunicarnos la persona de Virgo hacia Virgo el día de hoy? ¿Qué necesita saber Virgo? Dice, necesito mi espacio. Por favor, dame más tiempo para ser la persona que te mereces. Te extraño más de lo que sabes.
Lo siento tanto. Lamento no estar ahí para ti cuando lo necesitaste. Hay una propuesta en camino. Solo tengo ojos para ti, mi amor. Tengo el corazón roto. Y estoy confundido y no sé lo que quiero. Efectivamente. Voy a volver un poquitito a esta carta del Caballero de Bastos. Que la conversamos hace unos minutitos. Hay una propuesta en camino, ¿no? Esta energía estable. Ay, Virgo, te quiero, te quiero. Disculpen mi versión caricaturesca de las cosas. Vamos, Virgo, yo te quiero estar contigo, te extraño, solamente te amo a ti. Y después cuando están juntos, Virgo acepta. Y después esta persona llega y dice, uy, no sé lo que quiero, mejor me voy. Y así va. Bien, son patrones. Yo creo que eres tú, Virgo, empoderado, empoderada, quien sabe que tiene que tomar las mejores decisiones para su vida. Es como que ya sabes leer a esta persona completamente y tu lógica, tu entendimiento, todo lo que has aprendido en tu vida acerca de las relaciones, lo estás pudiendo realmente llegar a entender en profundidad y aplicar en esta situación donde tú dices, bueno, lamentablemente esto no me sirve. Y voy a seguir siendo tan grandiosa, tan fabulosa, o tan grandioso y tan fabuloso como siempre, y me voy a trabajar en mí, voy a hacer lo que quiero. Posiblemente no vas a tener ganas de tener una relación en un buen rato, a pesar de que aquí haya un caballero de copas. Yo siento que viene alguna nueva conexión o posible nueva conexión para ti. Siento que tienes ganas y esa necesidad de ya pasarlo bien, disfrutarlo. Y siento que estás aprendiendo acerca de tus estándares en esto y no vas a aceptar migajas de nadie más, posiblemente nunca más, ¿no? Ya sabes quién eres completamente, y cuando ya sabes quién eres, no te puedes traicionar a ti mismo tomando decisiones que no te sirven para tu crecimiento personal. ¿Bien? Espero que se entienda eso. Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Pero para mí es una lectura muy clara. Yo te veo, te siento y esa energía empoderada. La siento, la encarno. Me imagino que se está escuchando también. Esa es la energía que da esta lectura. Empoderamiento absoluto. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia Virgo? Reina de Pentáculos, la carta del ermitaño, la carta de la torre, 8 de espadas al reverso, Rey de bastos al reverso y la rueda de la fortuna al reverso. Bien, energía de separación, de soledad. Tu persona necesita pasar por alguna especie de despertar espiritual para liberarse mentalmente de lo que le sucede. Realmente no lo vemos tomando ninguna acción, todo lo contrario. Con la rueda de la fortuna al reverso es como un gran no. En ese sentido, el Rey de bastos nos indica al reverso nuevamente que no está siendo capaz. Y miren la información que me llegó. No es que es una persona que no está a tu altura. Tú eres muy mujer o muy hombre para esta persona. Eso es lo que me indican. Entonces tienes que reconocer tu valor personal, si es que eso te resuena. Bien, acá no queremos decirte qué es lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer, pero si esta lectura está resonando de alguna manera u otra contigo, estás viviendo un proceso importante de superación personal, de reconocer quién eres y amor propio, y tu persona sabe que estás en eso y sabe que te lo mereces también. Y que tú eres, te veo como mucho más persona que estar jugando en este juego. Y cuando lo reconoces puedes salir de ahí, te liberas. Y posiblemente vas a dejar de repetir el mismo patrón. Y la próxima persona que venga para ti, sí, va a hacer lo que tú estás buscando, lo que necesitas. Eso es lo que tú te mereces. La única persona que lo puede reconocer eres tú, nadie más. ¿Ok? Vamos a darte un último consejo, mis queridos amigos y amigas de Virgo. Espero que les esté ayudando esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. Cuéntenme cuáles son los consejos para nuestros amigos y amigas de Virgo hoy. Suposiciones te llevarán a malos entendidos. Aclara las cosas desde el corazón. Entrégate a la experiencia y disfruta.
Y nadie más puede afectar tu realidad de lo que tú le permites. Establece tus límites. Suposiciones te llevarán a malos entendidos. Aclara las cosas desde el corazón. Esta carta me indican que tiene que ver principalmente con el autoconocimiento. Cuando tú te conoces a ti misma, tienes buenas conversaciones contigo misma, contigo mismo, ¿no? Sabes bien qué es lo que quieres y no lo estamos suponiendo. Eso significa no me dejo necesariamente llevar por las ideas de la sociedad, de lo que debiese ser una relación o las creencias que te han implementado otras personas, ¿no? Esas creencias autoimpuestas por la sociedad, por la familia, etcétera, acerca de lo que es el amor o lo que no es el amor. Entonces, aclarando esas suposiciones de lo que supuestamente debería ser el amor versus lo que yo sí siento que es el amor, que pueden ser dos ideas totalmente distintas, te pueden ayudar a sanar, porque eso genera esos malos entendidos y termino tomando decisiones que realmente no me sirven, porque tengo ideales sobre el amor que quizá no están en relación con lo que yo realmente soy y lo que deseo entregar o lo que deseo recibir. Entonces esta lectura te está pidiendo entrar en coherencia. ¿Bien? Nadie más puede afectar tu realidad de lo que tú le permites. Establece tus límites. Tiene que ver también con eso también. El autoconocimiento, autorreconocimiento que tú estás entendiendo a partir de lo que estás viviendo hoy, te ayuda con esto. Que nadie más afecte tu realidad, porque ahora tú tomas el control. Este es el control tuyo, ya no está en manos de otra persona. ¿Bien? Esto es reconocer tu valor, reconocer tu poder y tu amor propio por sobre todas las cosas, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá, Virgo. Espero haberte ayudado con esta lectura. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Que tengan una maravillosa semana. Un abrazo desde el alma. Namaste.